El tema que hoy vamos a tratar se titula Una fe viva nos sostiene. Solamente una fe viva nos va a sostener a nosotros, los hijos de Dios. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer para poder mantener esa fe viva en nuestros corazones? Para poder creer sin ver. Qué difícil, ¿no? Muchas veces creemos porque vemos, porque esperamos los milagros. Pero Dios quiere que creamos sin ver y podamos vivir bajo esa fe que nos lleva aún a creer en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos donde quizás perdemos la esperanza. Hermanos, cuando estamos en ese tiempo es cuando Dios realmente cobra vida en nuestro corazón. Porque es Dios levantándonos y permitiéndonos, cambiando el sentido aún de nuestros pensamientos. Porque la palabra de Dios viene con fuerza para fortalecer nuestra fe. La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Pero qué vas a oír? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice hermanos, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a leer la palabra, leámosla en voz alta para poder oírla también. A mí me gusta mucho hablar o leer al apóstol Pablo. Cuando él visita las iglesias que estaban recién establecidas en Asia Menor. Su objetivo de Pablo era afirmar, confirmar, animar y exhortar a aquellos discípulos para que se mantuvieran firmes en la fe. En 1 Timoteo 4:16, vamos a ver qué nos dice la palabra. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, ¿es tan fácil cruzar la línea? Es tan fácil, hermanos, equivocarnos que Pablo nos tiene que decir, ten cuidado de ti mismo. No te dice, ten cuidado de tu vecino. O de tu vecina que viene a contarte el chisme. No, te dice, ten cuidado de ti mismo. Y él nos está diciendo que nosotros podemos estar en un peligro de desviarnos. Desviarnos del camino correcto, el camino a Jesucristo, de Jesucristo. Entonces tengo que cuidar hasta mis propios pensamientos, mis deseos, y mis sentimientos, aquellos, por ejemplo, que nos creemos grandes teólogos, porque de repente hemos estudiado un poco de teología, de la palabra, de la doctrina, y decimos, wow, acá yo soy la mamá de Tarzán, me la sé de todas. Cuidado, ten cuidado de ti mismo. Porque la palabra también dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿No es cierto? O aquellos que quizás han entregado su vida al Señor, pero no han leído la palabra, no han estudiado, no han buscado conocer a Jesús por medio de su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Se van por cualquier viento de doctrina y escuchan cualquier enseñanza y caen en el camino del error. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana para poder mantener esa fe viva en nosotros? Primero, y lo primero que el Señor me puso cuando estaba estudiando, me dijo, recuerda, ¿no? Recordar la gracia de Dios.
Siempre tengo que tener presente la gracia de Dios. Para mantener una fe viva, hermanos, tengo que recordar lo que Jesucristo hizo por mí en una cruz. Eso es lo que me va a mantener siempre con la fe viva. Recordar que Jesús dio su vida por mí. Hebreos 12, verso 1, la parte segunda, la parte B, al 3 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos siempre que tener presente el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y caminar y andar como Él anduvo. Hermanos, en la práctica esto significa que tenemos que recordar ese maravilloso regalo que hemos recibido de Jesús, como es la salvación y la vida eterna. Tenemos que siempre tenerlo presente. Tenemos ciertamente que poner los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús haría en tal o cual circunstancia? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Nosotros tenemos que recordar que Jesús no amaba el pecado, obviamente, pero amaba al pecador. Hermanos, dice la palabra que Él es el consumador de la fe. En esa cruz nosotros podemos tener la fe. Hermanos, siendo también agradecidos por la obra de Jesucristo, debemos de recordar que no solamente hemos recibido la salvación, sino que estamos seguros de que vamos a llegar a la vida eterna, porque esa es la promesa de Dios. Somos salvos en Jesucristo, pero vamos a llegar a la vida eterna y vamos a recibir la corona de vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces siempre tenemos que recordar eso que Dios hizo por nosotros. Mandar a su Hijo. ¿Tú mandarías a tu hijo a morir por otra persona? Obviamente que no. Pero en el hecho de recordar, una cosa que me llama la atención del Antiguo Testamento, si nosotros pensáramos en los israelitas, ellos siempre, en todas sus fiestas, ellos recordaban la salvación de su pueblo, la liberación de su pueblo. Siempre lo recordaban. Y miren lo que dice Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice, guárdate. Tengo que guardar mi corazón y no puedo olvidar lo que Dios ha hecho por mí. Por eso, desde que yo me convertí, yo aprendí de mi pastora, a cada vez que hacía mi devocional, que era diario, subrayaba las promesas de Dios en mi Biblia. Y ahí escribía lo que Dios me estaba hablando, para recordar. Y cuando volvía a ese versículo, recordaba lo que Dios había hecho en mi vida, lo que Dios me había prometido. Tenemos que recordar y siempre llevar presentes en nuestro corazón. Por eso dice, guárdate.
Guarda. Y guarda todo lo que tú has recibido de parte de Dios. Porque a veces, cuando estamos pasando por pruebas, rapidito nos olvidamos de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué? Y le echamos la culpa a Dios. ¿No hacemos eso algunas veces? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero si nosotros guardamos nuestro corazón y recordamos siempre lo que Dios hizo por nosotros, nunca le reclamaríamos. Porque sabríamos que Dios no nos manda las cosas que nosotros pasamos por dificultad. A veces son consecuencias de nuestras propias decisiones, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, dice la palabra, no te olvides de lo que has visto. Y Dios ponía en mi corazón y me decía, no te olvides de lo que yo he hecho por ti. No te olvides. No te olvides de mis promesas. Recuerda siempre que Jesús cambió tu vida y que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti está obrando. Está obrando en ti. Pero lo segundo que Dios puso en mi corazón poder compartir es mantener nuestra fe viva va a requerir un amor por su verdad. Miren, y seguramente muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? Y estoy hablando de una de las cosas principales que tengo que hacer como hijo de Dios. Mantener nuestra fe viva es tener un compromiso, una pasión por la palabra de Dios. Una pasión por su palabra, porque la palabra, hermanos, es nuestra fuente de vida. La palabra es nuestra esperanza. La palabra, hermanos, ahí reside su verdad. Es verdad. Y es inspirada por Dios. Valiosa para enseñarnos, para formarnos, para redarguirnos, para poder guiarnos. Es más, la palabra de Dios convence a través del Espíritu Santo. La palabra es segura, es firme y tenemos que confiar en ella. Creer en lo que dice la palabra. Yo recuerdo que cuando recién me convertí con mi esposo, siempre el Señor nos hablaba y compartíamos el uno con el otro. A mí Dios me dijo esto y a veces coincidíamos con lo que el Señor nos hablaba, ¿no? Pero nunca salíamos de ahí. Y cuando decíamos, pero Dios nos ha dicho que tenemos que hacer esto. Y no cambiamos de parecer. Y Dios nos ha dicho. Recuerdo que cuando estábamos pastoreando, teníamos que salir de la iglesia donde estábamos pastoreando. Pero Dios nos había dicho que íbamos a ir a las misiones. Y todos en las diferentes iglesias comenzaron a invitarnos. Pero vénganse acá a la iglesia, les vamos a contratar, van a estar con nosotros. Dios nos ha dicho esto. Y Dios nos ha dicho, y si Dios te dice, hermanos, no salgas de ahí. Si estás convencido de lo que Dios te está hablando, no te muevas. Así te digan lo que te digan, nosotros nos dicen, ay, ustedes son muy místicos. Quizás muchas veces hemos escuchado esta palabra. Quizás muchas veces Dios nos ha hablado de esta misma manera. Pero es necesario repetirlo. Tienes que creerle a Dios. Tienes que conocerle a Dios. ¿Y cómo vas a conocerlo si no lees la palabra? Si no la estudias. Tienes que leer la palabra, tienes que estudiarla, tienes que caminar en ella, obedecer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Para Pablo le escribe a Timoteo de ese poder que tiene la palabra y del propósito de la palabra de Dios. Y le dice en 2 de Timoteo 3, 14, 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, los propósitos de Dios y ese poder de la palabra es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Y dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en estos tiempos decimos, no, pero pastor, eso está en el Antiguo Testamento. Ya eso pasó de moda, ahora estamos en la gracia. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Hermanos, bajo cualquier circunstancia, la palabra de Dios nos ofrece vida, nos capacita para poder vivir plenamente para Dios. Por eso Pablo dice, persiste, avanza, continúa. ¿En qué? En la palabra, en los caminos del Señor, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo lo que hemos aprendido. Y habla que Timoteo aprendió desde la niñez. ¿Cuántos han nacido en esta iglesia? Yo hablo no de nacido espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes han nacido dentro de la casa? Casi todos. Desde la niñez han recibido la palabra de Dios. Desde la niñez. Entonces, tenemos que persistir en lo que hemos aprendido. Tenemos que persistir, tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Porque dice, persiste, avanza, no lo dejes. El rey David le dijo al Señor en Salmo 119, 10, 11. Salmo 119, 10 y 11. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, increíble. David diciéndole esto al Señor. No dejes que mi corazón se desvíe. No dejes que me olvide de tu palabra. Y esto me hace recordar cuando yo estuve trabajando secularmente y ya estaba pastoreando. Y me gustó tanto ese trabajo. Y Dios me llevó en alto sin ni siquiera estudiar. Y creo que esto lo he contado. Llegué a ser gerente de ventas. Pero yo le decía a las dueñas de la empresa, el día que Dios me diga, sales de aquí, salgo. Y ellas se reían. No, pues si tú ganas lo que quieres. De verdad. Y yo le decía siempre al Señor, todas las noches, no permitas que esto me agrade tanto que yo me olvide de ti. Me acuerdo que un día recibí una profecía de un pastor que ni me conocía, nunca me había visto. Y me dijo, Dios te dice 99.9% para la obra. Y fui y renuncié al día siguiente. Y le dije, Señor, tú me has llamado. Cuando nosotros estamos convencidos de lo que Dios nos está hablando, hermano, no dejes que nadie te mueva de ahí. Que nadie venga a cantarte al oído, a decirte, no, pero eso no es así. Si Dios te ha dicho, tú tienes que seguir adelante. Hermanos, cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, se convierte en nuestra fuerza, nuestra fortaleza. La palabra nos sostiene, la fe comienza a crecer en nuestros corazones. Que aún cuando viene el enemigo a tentarnos, nosotros vamos a poder responder. Jesús lo hizo. Cuando el diablo vino a tentarlo a Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Escrito está. No puedo salir de la palabra de Dios. Tengo que vivir bajo la palabra de Dios. Tengo que tener pasión por la palabra. Pasión por la vida en Jesucristo.
Tercer punto es, nuestra fe se mantiene viva aun cuando está siendo desafiada. Muchas veces vamos a ser desafiados, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegaba a la casa de mis padres que no eran creyentes y se burlaban de nosotros, y se reían, a mí me decían, ¡ay, ahí está la monjita! Y yo me reía, y amén, pues seré la monjita, pero la palabra de Dios está en mi corazón. Y se reían, ¿no? Y nos trataban como si fuéramos raros. Pero después, cuando conocieron nuestro corazón en el Señor y lo fuerte que Dios nos hizo, nos llamaban para pedir consejo. Venga, por favor, estamos pasando por problemas, vengan. Y teníamos que correr para poder ayudarlos. Nuestra fe siempre puede ser desafiada. Juan 16:33. Juan 16:33. Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando te preguntes por qué me pasa esto, por qué estoy pasando por esta situación, por qué, Señor, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, dice, ¿por qué? Porque Él venció al mundo en esa cruz. Nuestra fe siempre va a ser desafiada. Siempre, hermanos. Del mundo vamos a tener aflicciones, van a haber momentos de lucha, vamos a tener problemas. Pero nuestra fe tiene que fortalecerse en Él, en Dios. Lo cierto es que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Él siempre va a actuar en nuestras vidas. Entonces, nuestra fe tiene que estar viva. Tiene que estar viva con la palabra, con la oración, con mi vida, creciendo en cada momento en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando Jesús se fue, se preocupó de dejar al Espíritu Santo, porque sabía que el Espíritu Santo iba a hacer el trabajo para poder cambiar nuestros corazones y ser transformados. El Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros, te hace recordar, te enseña, te corrige, te exhorta. Y es Dios mismo morando en tu corazón. Qué increíble, ¿no? Qué privilegio. Segunda de Pedro 1:5-9. Segunda de Pedro 1:5-9. Dice la palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia por estos mismos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra, ¿no? Hermanos, y todas las virtudes nosotros las encontramos por excelencia en Jesucristo, ¿no es cierto? Son sus características. Él es el excelente. Y todas esas virtudes las podemos tener nosotros, reproduciéndolas en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la palabra dice, a la fe tienes que añadirle, ¿qué? Conocimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener conocimiento, hermano, si no lees la palabra? Si no estudias la palabra, si no haces devocionales. Cuando mis hijas estaban pequeñas, ay, vamos a hacer devocional. Eso no es negociable. Así que ustedes van, almuerzan, descansan un ratito y vienen para hacer el devocional y después se van a hacer sus tareas. Ay, ya mamá.
hay que añadir conocimiento. Porque los grandes propósitos de Dios están para nosotros. Dios nos da sus propósitos. Ese conocimiento, hermanos, nos lleva a tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo y nos va a llevar a ser maduros en la fe. No nos va a hacer perfectos porque perfecto no hay ninguno. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Pero dice que también al conocimiento tengo que añadirle dominio propio. ¡Wow! Eso sí que es difícil. Y esto tiene que ver con el hecho de disciplinarnos. ¿Cuán disciplinado estás? ¿Cuán disciplinada estás? Tenemos que ejercer ese dominio propio, hermanos, huyendo de las tentaciones, huyendo de aquellas cosas que nosotros a veces vemos como normales, pero que al final nos pueden llevar a pecar. No, pero pastora, una nomás, una vez y ya. No. Huye, ejerce tu dominio propio. Tienes que luchar contra las tentaciones y decir, no lo voy a hacer. Porque el enemigo va a venir y te va a cantar al oído. ¿Qué va? A mí me decía cuando yo recién me convertí, pero un cigarrito. Y sentí el olor. Y yo decía, un cigarrito, decía, ¿no? Y yo después decía, no, Señor, ayúdame, no quiero. Y el Señor me ayudaba. Pero así, pero si uno no tiene dominio propio, va a caer en el pecado. Va a caer en pecado. Va a hacer aquellas cosas que antes en nuestra vida antigua las veíamos como muy normales, pero que a Dios no le agradan. Ahora, al dominio propio tengo que añadirle paciencia. ¡Wow! Y a veces en esto fallamos siempre, ¿no? Señor, dame paciencia ahora. No quiero esperar. Yo quiero la paciencia ahorita, Señor. No, pues así no es. La paciencia viene a ser perseverancia y consiste en una determinación, en persistir en el camino que Jesucristo nos ha trazado, al cual nos ha llevado. Pero por último dice piedad. Y a veces decimos, esa palabra es media religiosa, ¿no? Pero en realidad este es un concepto muy profundo que nos lleva a un respeto a Dios, a un considerarlo a Dios, a creer en ese Dios nuestro, tenerlo siempre delante de nosotros en toda nuestra vida diaria, con la única intención de hacer todo conforme a su voluntad y como para Él. Cuando el Señor me decía a mí, bueno, tienes que hacer todo conforme a mi voluntad, así, conforme a tu palabra, Señor, eso voy a hacer. Pero como para mí, ahí era la cosa difícil, ¿no? Porque a veces decimos, ay, me tengo que ir a trabajar, ay, qué flojera, voy a ir a trabajar, no, mejor no voy, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas como para Dios. Entonces, si voy al trabajo, tengo que trabajar como para Dios. No lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para Él. Y el beneficiario vas a ser tú y va a ser la empresa donde tú trabajas. Pero tienes que hacerlo como para el Señor. Para darle la gloria a Dios y ser testimonio ante toda esa gente con quien trabajas de que tú eres un hijo de Dios. Y quieres correr. A mí me da mucha pena cuando he escuchado que los hijos de Dios que trabajan en una empresa se meten al baño en horas de trabajo para orar. Qué espirituales, ¿no? No, pues hermanos, tenemos que hacer las cosas como para Dios, según la voluntad de Dios. Hay un tiempo para orar en tu vida diaria. Entonces, bueno, si algo ha pasado en el trabajo y te pones a orar en ese momento, porque el trabajo eso es otra cosa. Pero si te vas a apartar del trabajo para ir a orar,
ya eso no está bien, porque estás robando a la empresa donde estás trabajando. ¿No es así? Entonces, mi intención en mi corazón tiene que ser que yo hago la voluntad de Dios y todo lo que hago tiene que ser como para Él. Como para Él. Por último, hermanos, voy a mantener nuestra fe viva, y esta también tiene que ver con nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Sí? No es solamente tu fe, tiene que ver con el prójimo. Y hermanos, la vida cristiana no se vive solamente entre tú y Dios. Ah, no, pastora, es que soy Dios y yo. Por eso no vengo a la iglesia. Eso no es de Dios. Entonces creemos que estamos tomando una actitud correcta cuando no es lo correcto. La vida cristiana se mantiene como una fe viva dentro de una iglesia, en una comunidad como esta, en una familia como esta. Entonces, Hebreos 10, 23, 25 nos viene y nos dice: ...23 y 25 del capítulo 10 de Hebreos. Dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, nosotros somos una familia. Esta casa es una familia. Y entre nosotros podemos animarnos, entre nosotros podemos mantener esa fe viva. Cuando alguien está pasando por necesidad, cuando alguien está pasando por un tiempo de tristeza, nosotros vamos a ser usados para levantarlos, para ayudarlos. Entonces, nosotros vivimos en una fe que es compartida con nuestros hermanos. Es decir, yo tengo fe en Jesucristo, pero yo tengo que enseñarle a mi hermano a que crea en Él y que su fe crezca, ¿no? Y cuando esté equivocado, ve y díselo. Cuando esté equivocando el camino, tú tienes que decirle: hermano, ten cuidado, por ahí no puedes ir. Es fundamental, hermanos, que nosotros entendamos que somos una familia, y aquí en CAP Emanuel nosotros hemos aprendido que nuestra fe es esencial y que nosotros nos proporcionamos el amor que cada uno necesita en los tiempos de dificultad, en los tiempos de desánimo. Esa es nuestra manera de vivir en CAP Emanuel, y doy gracias a Dios por eso, porque es Dios quien lo ha hecho. Pero Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos unos a otros, y en algunos puntos claves, como por ejemplo, llamándonos a la acción. No dejemos de congregarnos. Esto implica una participación activa en nuestra fe y en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida cristiana. No dejes de congregarte, hermano. No dejes de congregarte. Recuerdo que una vez, hace muchos años, Martita le tocaba dirigir la alabanza hace muchos años. Y llamó a mi esposo: pastor, ¿sabe qué? Estoy mal, hoy día amanecí, pero re mal del estómago. Así que no voy a poder llegar a la iglesia. Y mi esposo le dice: muy bien, le dice, pero ¿sabes qué? Prepárate, alístate y vente aquí, que aquí el Señor te va a sanar. Y dicho y hecho. Ella fue obediente, fue a la iglesia y Dios la sanó. La sanó. Hermanos, no dejemos de congregarnos.
No dejemos, a veces no entendemos que el enemigo está trabajando. El enemigo va a poner que te visiten en tu casa justo cuando tengas que salir a la iglesia. Él va a poner que de repente te duela la cabeza o de repente el estómago, como le pasó a Martita. Algo va a poner, ¿para qué? Para evitar que tú estés aquí. Entonces no dejemos de congregarnos con un solo propósito. Hay un propósito. Y no se trata solamente de asistir a la iglesia. El propósito es más profundo que eso. Es animarnos los unos a los otros y motivarnos ¿a qué? A las buenas obras. Eso dice la palabra. Hermanos, la iglesia es un lugar de apoyo mutuo para alentar a quienes están pasando por necesidades. Y no hablo necesidades solamente económicas, sino momentos difíciles en nuestra vida, momentos de tristeza, momentos donde necesitan ser inspirados por alguien. Y tú tienes que ser el instrumento para levantar a esa persona. ¿Y cuál es la razón? Ahí está específica en la palabra la razón. Dice, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Y cuál es el día, hermanos? Y esta palabra se puede interpretar, hermanos, como la cercanía de la venida de Cristo. Estamos en tiempos finales. Estamos viviendo los últimos tiempos. El día está cerca. Entonces, debemos de prepararnos. Y el contexto de la carta a los hebreos, hermanos, enfatiza la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. Entonces, es importante no abandonar al cuerpo de Cristo. Es esencial estar preparados los unos a los otros. Y al final, hermanos, si nosotros no hacemos esto y no obedecemos la palabra, siempre va a haber un peligro. Va a haber un peligro, el cual tenemos que evitar. Y este peligro es aislarse. Te advierte que a los que dejan de congregarse, no lo hagan. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo dejen de hacer. Lucha contra eso. Hermanos, cuando nos alejamos, corremos el riesgo de caer en el desánimo, en la apostasía, en el error. Y ¿por qué? Porque no nos estamos alimentando, porque no estamos buscando al Señor. Estamos viendo que esta escritura nos está animando a reunirnos, a exhortarnos mutuamente unos a otros, a preocuparnos por nuestros hermanos. Y para terminar, podemos decir que fortalecer o mantener la fe viva, hermanos, es un proceso que requiere la intención y la confianza de aferrarnos a la obra de Cristo, de tener esa pasión por la palabra de Dios, de comprometernos a la oración y constantemente rodearnos de una comunidad, de una iglesia, una casa, una familia que pueda vivir y pasar por lo mismo que nosotros vivimos, pero que nos van a entender. Porque la fidelidad de Dios, hermanos, es que Él va a cumplir sus propósitos en ti y en cada uno de nosotros. Cumplir sus propósitos en tu vida. Él quiere cumplir los propósitos en tu vida, en cada uno de ustedes. Y ustedes que son jóvenes y que aún todavía pueden decir, ay no, pero qué exagerada la pastora. Vea la palabra y dile al Señor, ayúdame a ser constante, ayúdame a creer, ayúdame a ser fiel. Porque Dios fue fiel con cada uno de nosotros y siempre seguirá siendo fiel.